Hoy es jueves 23 de julio, me acuerdo porque ayer era miércoles 22 de julio, no por nada más, y estamos aquí, en Sydney. Ayer estuve en el Sydney Teaching Symposium, el Teaching Symposium of Sydney. Lo organiza la Universidad de Sydney y es básicamente un congreso en el que profes de las universidades de la ciudad de Sydney, eso incluye a la UNSW, a la UTS, a la Universidad de Sydney, hay algunas cuantas más, Notre Dame también creo que había alguien de por ahí, pero básicamente las universidades de Sydney se reúnen e intercambian y cuentan experiencias de docencia diferentes. Me pareció pues interesante, me pareció chulo, me parece curioso el modelo que tienen, que también lo tienen los Estados Unidos, que es, hay un profe que coordina la asignatura, que es el profesor, pero después quien le da clase y él da las lecciones magistrales. Sí, 2026 seguimos hablando de lección magistral. Yo me quedo muerta. Pero bueno, lección magistral, y después hay tutores, un tutor por cada 20 o 25 estudiantes, y ese tutor hace exactamente las actividades que el profesor ha dicho que haga. Otro día creo que merece la pena que hablemos de ese modelo, porque a mí me parecen muchas cosas sobre ese modelo. Pero bueno, el caso es que en el congreso en cuestión había tanto profesores como tutors que iban contando pues cómo hacen las cosas, cómo han cambiado su asignatura y demás. Uno de los indicadores que la mayoría de ellos comenta para cambiar la forma en la que se hacen las cosas en clase son los indicadores de calidad de las asignaturas, las encuestas de satisfacción de los estudiantes. Y es curioso porque en un caso, puede que lo haya entendido mal, pero en un caso contaban que las evaluaciones habían sido muy bajas y que eso había hecho que los fondos de innovación fueran preferentes para esa asignatura, lo cual me parece una idea súper interesante. Es decir, que cuando tú tienes dinero para innovar en una asignatura, le des prioridad a las asignaturas en las que el estudiantado está menos satisfecho. Y me pareció muy interesante porque es una forma real de poner los indicadores de calidad al servicio de la calidad. Es decir, si veo que tu asignatura va peor, te doy algo de dinero, un poquito, tampoco es, no sé cuánto es aquí, pero te doy un impulso para pensar, para repensar tu asignatura. En muchas de esas asignaturas se está hablando, por supuesto, hay mucho sobre evaluación oral, que además en Sydney es un tema, y hay todo un protocolo y todo un proyecto para analizar cómo se evalúa en oral. Pero además hay mucho en torno a la incertidumbre. Me gustó mucho el trabajo de grupos en torno a incertidumbre. También me gustó mucho el trabajo, una tutora que llegó y hablaba de participación y hablaba de lo injusto que es pensar que la gente que no habla en clase es lo mismo que no participar, porque no todo el mundo participa de la misma manera y no todo el mundo necesita de las mismas cosas para participar. Lo cual es un concepto que es bastante interesante, porque casi siempre evaluamos participación por cuántas veces habla usted, o qué bien habla usted, o cuántas veces se le nota en clase. Y hay gente que no se le nota en clase, pero que participa. Es complicado, es complejo. Evidentemente nosotros tenemos la visión de lo que tenemos, y en un grupo de 100 personas evidentemente notamos a los que se hacen notar, pero es interesante. Hay muchas cosas más, me dejó millones de cosas, de matices en medio. Había proyectos de gamificación, de elaboración de juegos, había proyectos de memoria, había proyectos de innovación educativa. Las preocupaciones de aquí son muy parecidas a las preocupaciones de allí. Se habla mucho de well-being. De hecho, la conferencia inaugural, me pareció interesante que la conferencia inaugural la da la vicerrectora, con lo cual no solo habla de cuáles son las líneas de actuación de la universidad en el futuro, que me parece muy interesante que la universidad tenga unas líneas de futuro, sino que además es un momento en el que ella recibe comentarios sobre
las carencias, las mejoras, los problemas de la docencia en su universidad, que al fin y al cabo es la que organiza. Me parece también que ahora mismo estamos en la era de well-being, y lo he notado aquí, lo he notado allí en conversaciones con colegas, que estamos tan preocupados por pesar a los pollos, que diría el profesor Santos Guerra. Estamos tan preocupados porque en la guía docente se diga específicamente cuál es el porcentaje en el que el estudiante va a poder recuperar y cómo lo va a poder recuperar, que me parece que es garantista y que está bien, que nos estamos olvidando de que el well-being de las personas también implica aprender a moverse en el mundo real. Y el mundo real significa llegar a tiempo, organizar las cosas, ser capaz de resolver, porque el mundo real se mueve así y ellos se están formando para ese mundo real. Entonces, ¿hasta qué punto hacer excesivamente paternalista el modelo de atención al estudiantado es sostenible en términos de formación profesional e intelectual? ¿Y hasta qué punto el well-being del estudiantado no se está anteponiendo al well-being del profesorado? E insisto, me parece súper bien que se sea garantista con el estudiantado, pero se es garantista con el profesorado. Y aquí como allí seguimos viendo que la responsabilidad se carga sobre los hombros del estudiantado y sobre los hombros del profesorado. Somos los garantes del well-being del otro, pero la institución pasa de puntillas poniendo reglamentaciones, poco más. Me pareció muy interesante, conocí a gente muy maja, gente muy agradable, gente muy estupenda que espero volver a ver, de Universidad de Sydney, de la UNSW y de más sitios, y espero que podamos volver a coincidir de aquí a que me vuelva a ir, y si no, que nos volvamos a ver en otro sitio del mundo. Tuvimos alguna conversación muy interesante sobre educación y sobre educación superior, y nada más. Mucho para pensar, sobre todo porque aquí las preocupaciones son similares, aunque los contextos sean muy distintos, y no os digo yo que para peor siempre que miramos hacia nuestro lado, y sigo aprendiendo. Hoy veremos a ver cómo se da el día. Cuidaos, que tengáis un buen jueves. Chao.